Muy buenos días amigos y amigas, un nuevo vídeo de apuestas y quinielas Miki. Nueva jornada de quiniela, jornada número 49. Esta vez el boleto estará compuesto por partidos de la Liga Santander, de la Premier League y de la Serie A italiana. La fecha límite del sellado será el martes, así que estar atentos y que no se os pase sellar vuestra jugada. Realizaré una jugada de 6 triples, 6 dobles a distancia 4 condicionada con una columna relacionada como en la última jornada. Recuerda que puedes jugar en mi peña desde 1,50 € sin comisión. Te dejo el enlace a la misma en la descripción del vídeo y en un comentario fijado del mismo, por si te interesa jugar en ella. Comenzamos con el análisis y pronóstico de la jornada 49. Primer encuentro, Osasuna-Cádiz. Duelo en la parte media de la tabla. Por un lado tenemos al Osasuna que está en 11ª posición y por el otro tenemos al Cádiz que está en 10ª. El Osasuna en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, un empate y 2 victorias. Su último encuentro fue un empate a 2 ante el Athletic de Bilbao. El Cádiz, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, 2 empates y 2 victorias, y su último encuentro fue una victoria 2-1 ante el Huesca. Un duelo donde no hay en juego nada para ambos equipos. Parece que el Cádiz llega en mejor racha que el Osasuna. Además, parece que el Cádiz está terminando la temporada bastante bien. Este encuentro lo jugaré a triple que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Elche-Alavés. Duelo en la parte baja de la tabla. Por un lado tenemos al Elche que está en 19ª posición y por el otro tenemos al Alavés que está en 16ª. El Elche en sus últimos 5 encuentros ha conseguido 3 derrotas, un empate y una victoria, y su último encuentro fue una derrota 2-0 ante la Real Sociedad. Sigue estando a solo un punto de la salvación. El Alavés, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, 2 empates y 2 victorias. Su último encuentro fue un empate a 2 ante el Levante. El Alavés está actualmente fuera de los puestos del descenso, pero está a solo 2 puntos de los mismos. Este encuentro lo jugaré a triple que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Levante-Barcelona. Duelo entre un equipo de la parte baja de la tabla, el Levante que está en 14ª posición, y otro de la parte alta, el Barcelona que está en 3ª posición. El Levante en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 4 derrotas y un empate. Su último encuentro fue un empate a 2 ante el Alavés. El Barcelona, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, un empate y 3 victorias. Su último encuentro fue un empate a 0 ante el Atlético de Madrid. Este encuentro lo jugaré a doble x2 que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Sevilla-Valencia. Duelo donde se enfrentan el Sevilla que está en 4ª posición y el Valencia que está en 13ª. El Sevilla en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido una derrota, un empate y 3 victorias. Su último encuentro fue un empate a 2 ante el Real Madrid. Por su parte, el Valencia en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y una victoria. Y su último encuentro fue una victoria 3-0 ante el Valladolid. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Celta-Getafe. Duelo donde se enfrentan un equipo de la parte alta de la tabla, el Celta que está en 8ª posición a falta del encuentro del Granada del lunes, contra otro de la parte baja de la misma, el Getafe que está en 15ª posición. El Celta, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, un empate y 3 victorias. Su último encuentro fue una victoria 2-4 ante el Villarreal. El Celta está a 4 puntos de poder entrar en las posiciones que dan derecho a jugar las competiciones europeas. Por el otro lado, el Getafe en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas, un empate y una victoria. Y su último encuentro fue una derrota 0-1 ante el Eibar. El Getafe está a solo 4 puntos de los puestos del descenso.
En este encuentro jugaré un doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Huesca Athletic de Bilbao. Duelo entre un equipo de la parte baja de la tabla, el Huesca, que está en 18ª posición, contra otro de la parte media de la misma, el Athletic de Bilbao, que está en 9ª posición a falta del encuentro del Betis Granada del lunes. El Huesca, en sus últimos 5 encuentros, ha conseguido 4 derrotas y una victoria. Su último encuentro fue una derrota 2-1 ante el Cádiz. El Huesca está a solo un punto de salir de las posiciones del descenso. El Athletic de Bilbao en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 empates y 2 victorias. Su último encuentro fue un empate a 2 ante los Osasuna. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos y nada, que si te gusta comenta, dale a like. Siguiente encuentro, Atlético de Madrid, Real Sociedad, duelo en la parte alta de la tabla. Por un lado tenemos al Atlético de Madrid que está en primera posición contra la Real Sociedad que está en quinta. El Atlético de Madrid en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido una derrota, un empate y 3 victorias, y su último encuentro fue un empate a 0 ante el Barcelona. La Real Sociedad en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas y 3 victorias y su último encuentro fue una victoria 2-0 ante el Elche. Este encuentro lo jugaré a doble que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Valladolid-Villarreal. Un duelo entre un equipo de la parte baja de la tabla, el Valladolid que está en 17ª posición, contra otro de la parte alta de la misma, el Villarreal que está en 6ª posición. El Valladolid en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido una derrota y 4 empates y su último encuentro fue una derrota 3-0 ante el Valencia. El equipo está a solo un punto de los puestos del descenso. Por el otro lado, el Villarreal en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas y 2 victorias. Su último encuentro fue una derrota 2-4 ante el Celta de Vigo. Este encuentro lo jugaré a triple que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Eibar-Betis. Un duelo entre un equipo de la parte baja de la tabla, el Eibar, que es el actual farolillo rojo de la competición, contra otro de la parte alta, el Betis, que está en 7ª posición a falta del encuentro de Betis-Granada que se disputa el lunes. El Eibar, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 3 derrotas y 2 victorias, y su último encuentro fue una victoria 0-1 ante el Getafe. El Eibar está a solo 2 puntos de salir del descenso. El Betis, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 5 empates, a falta del encuentro que se disputará el lunes ante el Granada. Su último encuentro fue un empate a 1 ante el Valladolid. Este encuentro lo jugaré a triple que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Southampton, Crystal Palace. Duelo entre dos equipos de la zona baja de la tabla. Por un lado tenemos al Southampton que está en 16ª posición y por el otro tenemos al Crystal Palace que está en 13ª. El Southampton en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas, un empate y una victoria, y su último encuentro fue una derrota 2-0 ante el Liverpool. El Crystal Palace en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas, un empate y una victoria. Su último encuentro fue una victoria 0-2 ante el Chelsea. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Manchester United-Leicester. Duelo en la parte alta de la tabla. Por un lado tenemos al Manchester United que está en 2ª posición contra el Leicester que está en 4ª. El Manchester United en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido un empate y 4 victorias, y su último encuentro fue una victoria 1-3 ante el Aston Villa. Por su parte, el Leicester en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, un empate y 2 victorias, y su último encuentro fue una derrota 2-4 ante el Newcastle. Este encuentro lo jugaré a triple que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Aston Villa-Everton.
Duelo en la parte alta media de la tabla. Por un lado tenemos al Aston Villa, que está en 11ª posición, y por el otro tenemos al Everton, que está en 8ª. El Aston Villa en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas, un empate y una victoria, y su último encuentro fue una derrota 1-3 ante el Manchester United. El Everton en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido una derrota, 2 empates y 2 victorias, y su último encuentro fue una victoria 0-1 ante el West Ham. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Inter-Roma. Duelo en la parte alta de la tabla. Por un lado tenemos al Inter, que es el actual líder de la categoría, y por el otro tenemos a la Roma, que está en 8ª posición. El Inter en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 empates y 3 victorias, y su último encuentro fue una victoria 5-1 ante la Sampdoria. La Roma, en sus últimos 5 encuentros, ha conseguido 3 derrotas, un empate y una victoria, y su último encuentro fue una victoria 5-0 ante el Crotone. Este encuentro lo jugaré a fijo al 1. Siguiente encuentro, Chelsea-Arsenal, un duelo entre el Chelsea, que está en 3ª posición, contra el Arsenal, que está en 9ª. El Chelsea, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido un empate, 4 victorias, y su último encuentro fue una victoria 1-2 ante el Manchester City. El Arsenal, por su parte, en sus últimos 5 encuentros conseguidos ha conseguido una derrota, un empate y 3 victorias, y su último encuentro fue una victoria 3-1 ante el West Brom. Este encuentro lo jugaré a un 1 fijo. Siguiente encuentro, Granada-Real Madrid. Este es el pleno al 15 y en este caso vamos a jugar los siguientes porcentajes. Un 25% al 0,1, un 25% al 0,2, un 25% al 0,0 y un 25% al 1,2. Ya tenemos nuestro pronóstico, ahora vamos a pasar a condicionarla mediante columnas relacionadas y jugaré la siguiente. Y por último asignamos el módulo, que en este caso será el de 6 triples, 6 dobles a distancia 4. Calculamos y se nos queda en 83 apuestas, en este caso son 62,25 €. Así que nada, eso es todo, mucha suerte y hasta el próximo vídeo.